cuando Pastor Ricky me habló de estar hoy con ustedes, vinieron varias experiencias bíblicas que hemos compartido anteriormente, pero había algo que me decía, y entiendo que es el Espíritu, me decía, mira, eso no es. Y el Señor me llevó hasta una palabra que tiene por título, anímate aun cuando las cosas no tienen sentido. ¿Bien? ¿Cuántos hemos experimentado experiencias en la vida que uno dice, ¿de dónde salió esto? ¿Bien? ¿O por qué me está sucediendo esto? ¿Bien? Así que desde esa óptica vamos a estar trabajando bien ese texto bíblico que vamos a hoy utilizar, que es en base a la experiencia de José. Bien, es una experiencia extraordinaria que uno puede sacar tantas enseñanzas y tantas predicaciones, pero de ahí vamos en esta mañana a hablar sobre 5 principios que debemos practicar cuando por más vuelta que le damos a las cosas, no logramos comprenderlas. ¿Bien? Hay situaciones que pasan en la vida que uno dice, bueno, las decisiones te llevaron a esto. ¿Bien? Nunca se me olvida, por años estuvimos compartiendo con reos en las cárceles. Y me acuerdo que una de las experiencias era la cárcel de menores. Bien, y después que compartí la palabra, siempre se acercan. Y había un muchachito que estaba en una esquina y cuando voy donde él, muchachito debía tener 12 años. Algo así, yo creo que todavía pues, creía en Santa Claus. Y me acerco y le digo, oye, ¿cómo tú estás? Se me queda mirando. Y yo le digo, ¿qué tú haces aquí? Y en su argot de muchachos que se quieren en la calle, o su lenguaje de los que se quieren en la calle, él me dice, es que le metí 3 puñaladas a mi país. Bien. Y yo le dije, ¿qué tú hiciste? Le metí 3 zarpazos a país. Yo, está bien. Entonces, tú estás aquí por eso, ¿no? Papi es papá. Tú estás aquí por eso, sí. Entonces, hablándole a los presos adultos, siempre que uno terminaba, venía uno que otro y se acercaba. ¿Bien? Y vino uno y me dijo, yo quiero decirle por qué yo estoy aquí. ¿Bien? Y ahí yo soy, hablando del mismo, tiró un lenguaje que la Real Academia Española censuraría grandemente. Se empezó a hablar de él mismo en una forma increíble y yo lo escuché y dice, porque en un momento de coraje yo hice esto. ¿Bien? Y uno dice, hizo algo, aquí está la consecuencia. ¿Bien? Y por último, había uno que me dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí, especialmente una oración especial, porque mañana tengo una vista con el juez. Y después que lo escuché, le digo, ¿qué tú quieres? ¿Que yo ore porque Dios haga justicia o porque Dios tenga misericordia? Y me dice, ay, que tenga misericordia. Bien, hay ocasiones que nuestros hechos nos llevan a unas consecuencias. ¿Y quién de nosotros no ha hecho cosas que hemos pagado consecuencias? Bien, el más es que menos. En Puerto Rico tenemos un refrán, mete la pata. Bien, y hemos hecho en ocasiones cosas que merecen, pero no llegan hasta allá. Bien. Ahora, ¿cómo podemos pensar, qué podemos decir de que cuando haciendo las cosas bien, en ocasiones, lo que nos rodea nos sale mal? Que no recibimos el justo precio de todo lo que sembramos. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer cuando la vida a veces choca mucho con lo que uno espera o con lo que uno siembra? ¿Bien? Y uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Bien? Y hay una palabra que Romanos 28 le habla a los que aman a Dios, y de no es el mensaje, pero quiero comentarlo, donde dice, los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Bien? Y cuando el texto bíblico, en el trasfondo del texto o en el exégesis del texto te dice todas las cosas ayudan a bien, lo que está diciendo el apóstol es, aún amando a Dios,
todas las cosas van a obrar a bien. Las cosas buenas que me ocurren, que las aplaudimos, Señor, gracias, obran a bien, pero también las cosas malas que nos ocurren van a obrar para bien. Porque desde la óptica del cielo, lo malo no es tan malo. Lo malo junto con lo bueno, todas las cosas obran para bien, forman nuestro carácter. Forman lo que nosotros vamos a hacer en la vida. Bien. Porque si todo fuera bueno, pues uno diría, estamos en un mundo de fantasía. Porque el mundo que nos rodea van a haber cosas buenas y cosas malas. Pero desde la óptica de Dios, desde la óptica del texto bíblico, dice, mira, todo obra para bien porque todo va formando en nosotros una madurez y un carácter que de otra forma no lo podemos tener. Es parte de Dios esculpir en nuestra vida, ¿bien?, aquella perfección que solamente se va a lograr cuando aplaudimos o cuando nos raspan la vida. ¿Bien? Así que desde esa óptica nosotros vamos a trabajar en esta mañana la vida, parte de la vida de José. La parte de la vida de José es algo extraordinario. ¿Bien? Pero me llama la atención que un muchacho bueno, vamos a decir varias cosas, ¿bien?, amado por su padre, muchacho que soñaba, Dios le daba sueños, ¿bien?, un muchacho de una gran intimidad con Dios, un muchacho que era la luz de los ojos de su padre, ¿bien?, de momento, bueno, su padre lo quería tanto que le regaló una preciosa túnica, de momento sus hermanos se levantan contra de él. Y él dice, si todo lo que estoy haciendo bien, ¿por qué mis hermanos se levantan en mi contra? Mira cómo dice Génesis 37, 18, y cuando ellos lo vieron, sus hermanos, de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo, y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador, versículo 20, ahora pues venid, matémosle, y arrojémoslos en un pozo, y diremos, una fiera lo devoró, entonces veremos en qué quedan sus sueños. ¿Bien? Todo lo hace bien y de momento sus hermanos se levantan contra de él. Yo me imagino que en la mente de José, como a veces nos ha ocurrido a nosotros, uno dice, pero ¿qué pasó aquí si todo lo estoy haciendo bien, pero de momento todo se vuelca? ¿Bien? Después de esto, tiraron a José en una fosa. Lo compraron para no entrar a todo el contexto, lo compraron unos mercaderes, se lo llevaron fuera de la ciudad, lo llevaron a un país extraño, ahí lo vendieron como esclavo, ¿bien? Y dentro de todas las cosas llega a la casa de donde estaba Potifar, un alto funcionario del gobierno en ese momento. Y quizás él dijo, bueno, por lo menos aquí voy a pasarla mejor que estar preso o estar en otro lugar. Pero de momento cuando él ve que la cosa como que está mejorando, porque Dios le había dado unos sueños y le había dado una palabra anteriormente, bueno, quizás es por aquí, de momento ocurre que la esposa de Potifar se levanta en contra de él, y levanta una calumnia en contra de él y va a la cárcel. En la cárcel se cree que estuvo como 12 o 15 años. Preso, un hombre que cuando estando preso, yo me imagino que decía, ¿y qué yo he hecho para merecer esto? Bien, estando preso, y eso lo vamos a ver ya mismo, viene y ahí da unos sueños a un panadero, un copero, él le dice cuál es el sueño del copero y dice, cuando tú salgas de aquí, acuérdate de mí. ¿Bien? Y entonces al tiempo se acordó y él llegó a ser el segundo en mando en Egipto, en la ciudad, en el gobierno más grande del mundo en ese tiempo. Mira cómo termina su historia en Génesis 41, 44. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Bien. Así que uno ve todo este panorama como alguien que hizo las cosas bien pasa por procesos extraordinariamente escandalosos en su vida y dolorosos, y cómo termina. Quizás alguien puede decir,
¡Wow! ¡Qué bien terminó esta película! Yo sabía que esto iba a terminar bien. Yo sabía que Dios iba a hacer algo fantástico. Pero lo importante de la historia no es cómo José termina, sino el proceso que él pasó en su vida para cuando estuviera el cumplimiento de la palabra de Dios en él, que le iba a poner sobre el gobierno, cuando estuviera ahí, fuera primeramente un hombre justo, supiera lo que es la justicia, pudiera entender lo que es el engaño, pudiera ser sensitivo con la gente que le rodeaba, pudiera ser un hombre perdonador. Todo ese proceso hizo a José un hombre de estado para poder él ejercer la función que Dios le tenía. Así que lo más importante en la experiencia de la vida no es por lo que estoy pasando, sino es el proceso, lo que Dios está moldeando en mi vida. ¿Bien? Porque nuestra vida no es una obra de teatro, ¿bien? Que solamente nos quedamos en la escena 1, en la escena 3, en la escena 5. Nuestra vida es toda una obra, aunque las escenas que aparezcan no sean las más agradables, pero acordémonos, una escena no dictamina los propósitos de Dios en mi vida. ¿Bien? Así que cuando uno ve esto, uno dice, Dios mío, hay muchas preguntas que tenemos en nuestra vida que uno no le ve contestación. ¿Bien? Dice, ¿por qué los niños son golpeados? ¿Por qué los niños son abusados? ¿Por qué hay tanta justicia en el mundo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Bien? Y uno dice, hay cosas que en ocasiones pues se nos hace difícil de entender. ¿Bien? Así que hay 3 preguntas que yo quiero lanzar en esta mañana y después entrar a los 5 principios. ¿Cómo yo puedo practicar la presencia de Dios cuando estoy siendo acusado o castigado injustamente? Número 2, segunda pregunta. ¿Cómo practicar la presencia de Dios cuando las cosas salen mal en mi vida? Número 3. ¿Cómo reacciono cuando nada parece tener sentido? Son 3 preguntas que confiamos en el Señor, que la palabra nos dé los principios para nosotros poderlas contestar y poder vivir una vida dirigida por Dios en medio de un mundo turbulento. Bien. Los otros días predicaba en una iglesia cómo podemos ser estables en un mundo inestable. Bien. En un mundo turbulento. Bien. Así que en esta mañana yo quiero compartir 5 principios. Bien. 5 llaves que debemos practicar cuando hay experiencias en la vida que no tienen sentido. La primera de ellas, ¿bien? Hay experiencias que cuando uno las ve, uno las analiza, uno quizás entiende el porqué de las cosas. ¿Sí? Y con eso uno puede trabajarlo. Pero hay otras que no entiendo el porqué de las cosas. Cuando eso sea así, lo primero es que hay ocasiones donde no podemos estar demandando explicación. ¿Bien? Hay cosas que no vamos a entender. ¿Bien? Hay cosas que no vamos a entender absolutamente para nada. ¿Bien? Porque en la vida que nos ha tocado vivir, hay tratos personales de Dios con nosotros que nos quiere ir pasando por procesos de crecimiento y madurez, que en su momento no lo vamos a entender. ¿Sí? También estamos en un mundo donde la injusticia del ser humano a veces nos toca. ¿Sí? Estamos en un mundo donde muchas veces lo que nos rodea, ¿bien?, está siendo manipulado por las obras de las tinieblas, que dice la palabra que vino a matar, a robar y destruir. ¿Sí? Así que ese es el medio ambiente que nos está rodeando, pero sobre todo lo anterior, ¿bien?, tenemos que entender que Dios sigue siendo el Dios de nuestra vida. Que Dios sigue siendo el Dios de nuestra vida. ¿Bien? Que tenemos que en aquellas cosas de nuestra vida que no podemos entender, tenemos que seguir con nuestra fe puesta en Dios. Y aunque le digamos al Señor, Señor, yo no entiendo un bleno lo que está pasando. Yo no entiendo nada lo que está pasando en mí, pero yo sigo confiando en ti. ¿Bien? La fe es creer aunque no estemos viendo. Es la certeza de lo que yo espero y la convicción que todavía no ha llegado. Eso es fe. Así que hay cosas que yo no puedo estar divagando en la mente por la noche. Es que no entiendo, es que no entiendo, es que no entiendo. ¿Quién me puede explicar? Mira, hay experiencias en la vida que sencillamente
son experiencias que en el momento no va a haber explicación. Cuando hay un trato de Dios con nosotros, mira qué interesante, como dice el profeta Isaías 55, 8 y 9, mira cómo habla de Dios, es la revelación de Dios. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Mira, Dios conoce el principio de nuestra vida y conoce el terminal de nuestra vida. Nosotros solamente conocemos el pasado de lo que nos acordemos, el presente y a veces lo interpretamos mal, y mucho menos el futuro. Dios conoce toda la ruta de nuestra vida. Así que cuando el texto bíblico nos dice, mira, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y nos da un ejemplo, dice, como el cielo está tan distante de la tierra, así están los pensamientos de Dios sobre los pensamientos de nosotros. Cuando nosotros vemos una hormiga, Dios está viendo todo el hormiguero. Cuando nosotros estamos viendo lo que pasa en nuestro territorio, Dios está observando lo que pasa en el mundo. La Biblia dice, bien, que la tierra es el estrado de sus pies. Es como dice, yo soy tan grande que un pie mío cabe en la tierra. O sea, Dios ve todo el panorama. Cuando uno comienza a ver eso desde esa óptica, uno empieza entonces a ponerle freno a las cosas que yo no entiendo. Dios, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde? Así Job lo dijo un momento, Señor. Y Dios le contestó, ¿dónde tú estabas cuando yo hice esto? ¿Dónde tú estabas cuando construí esto? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Tenemos que aprender en las cosas que no entendemos, que no le vemos contestación, sencillamente a confiar en el Señor. ¿Bien? Aún el apóstol Pablo, que es el apóstol de excelencia, el apóstol que nos dejó casi todas las cartas del Nuevo Testamento. ¿Bien? Mira qué interesante, dice en 2 de Corintios 12, 7 a 9. Pastor Ricky, estoy usando la versión cantera, que es una versión del texto hebreo, arameo y griego. Me gusta esa versión para este texto bíblico, porque es una versión bien vieja y la traducción tiene una palabra o dos palabras clave que me llama la atención. ¿Bien? Mira cómo dice el texto. ¿Bien? A causa de la naturaleza extraordinaria de la revelación que se me ha concedido y para que no me enaltezca de orgullo, tengo metido en la carne una estaca. Otras versiones dice un aguijón. ¿Bien? Una estaca, y eso tiene en el griego, tiene unas connotaciones. Un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me ensoberbezca. 3 veces he orado al Señor acerca de esto, suplicándole que me la quite de encima, que me saque el aguijón y le estaques encima. Y Él me ha dicho, esta es la parte que me encanta, me ha dicho, mi gracia tienes bastante, porque el poder alcanza la madurez en la debilidad. ¿Sí? Alcanza la madurez. Las versiones Reina Valera, otras versiones, porque mi poder se perfecciona. Me gusta esta, porque alcanza madurez. Madurez significa formación integral. ¿Bien? Y el apóstol Pablo 3 veces dijo, Señor, ¿sabes? Para que no me enaltezca. Bueno, ahí los rabinos judíos decían que solamente 4 rabinos habían tenido una manifestación directa así, sobrenatural con Dios. 2 se habían vuelto locos. Tiene los nombres. Uno se llenó de paz y amor y el otro no me acuerdo lo que era. Pero en enaltezca, Pablo cuando era Saulo tuvo una revelación directa con Dios. ¿Sí? Tuvo una experiencia directa con Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La voz de Dios, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Tuvo una revelación directa. Directa. Y el texto bíblico me dice, después de revelación como esa y otras revelaciones, mira, para que no te enaltezca, ¿sabes? Yo te voy a poner una pequeña, una estaquita de las casetas de los camping, para
para que vayas creciendo en carácter y madurez. Bien. Fíjate, el trato de Dios con Ricky no es igual que el trato de Dios con Alba. Son tratos diferentes porque Dios sabe que le falta a Ricky y que le hace falta a Alba. El trato de Dios conmigo no tiene que ser igual. Por eso hay cosas que a veces uno dice, es que no entiendo por qué esto me está pasando a mí y la otra persona no. Y aún a veces los que hacen las cosas mal, ¿por qué el malo prospera y a mí se me hace tan difícil? ¿Okay? Qué buena es la palabra del Señor. La palabra del Señor está fuera de liga. Dice, no mire el malo contra prospera. No lo mire. Tarde o temprano su paga llega. ¿Bien? Permanece. Dios está formando en ti un carácter que cuando pase la tempestad, el mal tiempo, el tsunami, tú no vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo, no vas a ser la misma, porque Dios va a formar un carácter. Porque nadie nos pensamos morir en el día de mañana ni en la víspera. Así que nuestra vida continúa, nuestra vida no es el problema que tenemos hoy. Si aprendemos en carácter y crecemos en eso, todos los problemas que vengan de aquí en adelante los vamos a manejar con la izquierda. Porque dice, el mismo Dios que estuvo conmigo cuando maté un león, como decía David, maté un león, es el mismo Dios que va a estar conmigo cuando destruya este oso y mucho más cuando me enfrente a Goliat. ¿Bien? Son procesos de carácter y crecimiento. Hay cosas que no entendemos. ¿Bien? Y esta experiencia que voy a decir rapidito y tengo que meterle velocidad, es una experiencia que en uno de los viajes fuera de Puerto Rico, uno de los países africanos, que le he dicho, las últimas predicaciones Dios la puso en el corazón y traerla para que la gente pueda, o sea, para que nosotros, tanto tú como otros, puedan entender. En una de las experiencias, el pastor, uno de los pastores, estaba tratando de acordarme el apellido, Isidoro Ntuntumbu, me dice, pastor, vamos a ver si estaba conmigo. Dice, vamos a esta casa. Y fuimos a una casa sumamente humilde. Bien. Ahí estaba la abuela con un niño en las manos, en el regazo. Y el niño, cuando ella le quitó la toalla de la cabeza del niño era algo sobrenatural. Entonces, pastor, para que ore por él. ¿Bien? Entonces, habían ido los médicos que hacen experiencias de las Naciones Unidas, envían equipos médicos a situaciones y los envían a las aldeas y los sitios. Los médicos nos dijeron que el tumor es tan grande que no. ¿Ven? Y yo después, vamos a orar. ¿Sí? Oramos por el muchachito. 2 años el niño estaba en el aire. ¿Bien? A los 2 días, la abuela con toda la familia fue a la iglesia y llevó al niño. Le quitó la toallita, pues le ponía una toallita que la gente no lo viera. Y se oró otra vez. Bien. Nuestra responsabilidad es orar con fe. Dios hace lo que Él quiere. Él es el que hace lo sobrenatural. Nosotros oramos, declaramos una palabra, pero eso ya está en la esfera de lo sobrenatural de Dios. Porque nosotros no podemos hacer cosas sobrenaturales. Eso lo hace el Espíritu de Dios que puede morar en nosotros o lo hace la autoridad divina. Nosotros sencillamente obedecemos. Orar por los enfermos, oramos por los enfermos. ¿Bien? Nos vamos. Al cabo del tiempo, hablando con el pastor, le digo, pastor, ¿qué pasó con el niño? Y me dice, ¿se murió? Ah, ok. Qué pena. Le dije, al tiempo me dice en otra de las llamadas, me dice, pastor, ¿tú sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Que cuando el niño murió, toda la familia siguió viniendo a la iglesia, que no eran de la iglesia, y todos se convirtieron. Nuestros caminos no son sus caminos. ¿Sí? Yo tengo estrategias para las cosas. Dios tiene poder y principios de autoridad para hacer lo que nosotros a veces no entendemos. Así que hay cosas que de momento no las entendemos. Aprendamos este primer principio. Es que hay cosas que no podemos demandar explicación. Pastor, ¿hay cosas que a usted le gustaría preguntar a Dios? Sí,
en su momento, si fuera importante. Cuando tú estés en la presencia de Dios, tú le vas a preguntar a Dios sobre esto, lo otro, sobre las cosas que tú no entendiste. Digo, mira, yo creo que cuando estemos en la presencia del Señor, todas las changuerías de la vida se van a quedar cortas versus estar viendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No creo que me va a interesar. Señor, contéstame por qué este callo pequeño me molestó tanto en la vida, aquella cosa que no entendí. Su gloria va a ser tan poderosa, ¿ven? Que vamos a necesitar una toalla para recoger lo que se nos caiga de la boca, ¿bien? Mira, lo segundo, cuando hayan cosas que no entiendas, como dice el tema de hoy, ¿cómo yo puedo actuar cuando hay cosas en la vida que no entiendo? Lo segundo, continuemos siendo fiel. Continuemos siendo fiel. Que lo que no entendamos no nos pueda detener, ¿bien? Sigamos siendo fiel sirviendo al Señor. En vez de desanimarnos, no, siga siendo fiel, sirva al Señor, siga apoyando a la iglesia, siga orando, siga haciendo lo que tiene que hacer, ¿bien? Aunque José, hablando del tema que nos abarca hoy, no entendió lo que estaba tras bastidor en todo esto. O sea, José tenía una promesa, pero todo lo que estaba viendo era todo lo contrario. ¿Sí? Era todo, es como si Dios te prometiera un yate de 40 pies y lo que tiene es un dinghy de 5 pies que te está haciendo agua. Pero es que si Dios me prometió esto, ¿por qué me estoy hundiendo en este dinghy? Ven, dinghy es un bote chiquito, una yolita chiquita, no sé. ¿Y por qué? O sea, pero José nos enseña como segundo principio que aunque todo estaba saliendo mal, no estaba dentro del plan, él dijo, nada, yo voy a seguir siéndole fiel a Dios. En la casa de Potifar le fue fiel a Dios cuando tuvo la oportunidad de fallar. En la cárcel, aún preso en la mazmorra, ¿bien? No son las cárceles federales que hay, metido en la mazmorra, eso es metido en lo profundo con distintas experiencias del destrozo humano para los presos. Aún estando allí, él seguía hablando la palabra del Señor. Un panadero tuvo un sueño y él le dijo, Dios me reveló esto, pam, te vas a morir. Un copero tuvo un sueño, Dios me reveló esto, ¿bien? O sea, sigue siendo fiel. La Biblia dice que Dios estuvo con José, ¿bien? Al principio cuando le daba los sueños. Estuvo con José en la casa de Potifar, estuvo con José cuando aún estaban en la cárcel. Cuando tú eres fiel al Señor, el Señor va a estar contigo en todo tiempo. El mismo Dios que está contigo en los tiempos buenos va a estar en los tiempos malos. ¿Bien? Tercer punto. Bien. Primer punto era, no demandes explicación. Segundo punto, no dejes de ser fiel. Tercer punto, no dejes espacio a la amargura. No dejes espacio a la amargura. Bien. Me llama la atención que José después se demuestra al final. No guardó rencor en contra del copero que se olvidó de él. Le dice al copero, tú vas a salir de aquí. Pero hay textos bíblicos, pero tengo que evadirlos para coger más tiempo. ¿Bien? Pero si estamos predicando la palabra, vamos a cogerlo. ¿Bien? El Génesis 40, 14 y 15 le dijo al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo la misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Ese era el copero. Él dice, yo no he hecho nada malo, acuérdate de mí. Bien. Cuando él salió de ahí, no guardó rencor en contra del copero, que se olvidó de él, se cree que el copero lo tiró a gasto como por 2 o 3 años. Salió de ahí, fue libertado y no se acordó de él, bien, hasta 2 o 3 años después, bien. Segundo, no guardó rencor contra Potifar y la esposa, bien.
lo metieron a la cárcel, no guardó rencor contra ellos. Gente que lo hirieron directamente, no guardó rencor contra sus hermanos, que lo vendieron, lo sacaron del área cómoda, lo sacaron de su área donde estaba protegido, y todo lo que le había ocurrido, entre paréntesis, era el resultado de lo que los hermanos habían hecho. No guardó rencor en contra de ellos. Bien. Tenemos que aprender que hay en la vida situaciones donde no podemos, no importa lo que haya hecho la gente que nos rodee, guardar rencor, porque el rencor nos destruye a nosotros. El rencor destruye nuestras emociones, destruye nuestro amor. Bien. Y no solamente es que tengo rencor contra fulano, es que ese rencor me va calcomiendo por dentro y no voy a poder tratar igual a mis hijos, a mi familia. Voy a perder la confianza en la gente que me rodea. Bien. Así que en ninguna parte de la palabra nos enseña que él guardó rencor. Él estaba contento porque él sabía que algo iba a ocurrir. Mira cómo dice Primera de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Así que no guardemos rencor. Una de las grandes pruebas de la vida, dijo alguien, es no cómo reacciono ante las situaciones que me han hecho mal, sino cómo reacciono, bien, a las situaciones cuando tengo la oportunidad de hacer las cosas bien. Bien. ¿Cómo reacciono cuando aún haciendo las cosas bien me sale mal todo? Bien. Así que este tercer punto, principio de cómo trabajar cuando hay situaciones en la vida que nos calcomen porque vemos que son injustas, no podemos dar espacio a la amargura. Acuérdate que tu vida son escenas de una obra de teatro. No puedes permitir que una escena te dañe el resto de la obra, ni el final de tu obra. Bien. Cuarto punto, cuarto principio. Bien. En lo que Dios hace algo, no desprecie la espera. Bien. Alguien decía, Señor, yo quiero que tú me hagas paciente, pero lo quiero ahora. Quiero ser paciente ahora, ¿eh? Mira, en la espera siempre hay bendición. Tú sabes que José tuvo que esperar años en lo que el copero se acordaba. Se cree que José salió a los 17 años de la casa de su padre y todavía a los 30 años estaba preso. Así que todo ese tiempo estuvo dando traspié, cantazo con cantazo, Dios trabajando con él. Bien, aunque no lo entiendas, siempre hay una palabra de Dios para tu vida que se va a cumplir si aprendes a esperar. Dios le había dicho a José en la casa de su padre, por sueño, te voy a poner en alto y aún tu familia se va a inclinar ante ti. Todo lo que había visto era negativo, pero él seguía, que es el último punto que vamos a tocar, él seguía con una palabra que Dios le había dado. Y no permitió que nada malo pudiera dañar su tiempo de espera. Mire, en la espera hay bendición. Bien. En la espera es el tiempo de Dios. Mira cómo dice Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Cuando fuere el tiempo. No mi tiempo, sino el tiempo de Él. Sí. Si Dios hubiera contestado a mi vida cosas cuando yo se las pedí, Señor, pero es que lo necesito ahora, nuestra vida hubiera sido un desastre. Pero cuando se da en el tiempo de Dios, es que ya Dios preparó todo lo necesario para que no solamente el milagro se dé, qué bien, pero déjeme decirle, lo más importante en una experiencia de milagro no es el milagro, es el proceso de Dios con nosotros, el crecimiento que hay en lo que el milagro se da. ¿Bien? Así que mira cómo dice el Salmo 37, 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia tarde o temprano como la luz y tu derecho como el mediodía.
Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Bien. Dios te va a levantar. Dios va a hacer justicia. Tarde o temprano, tarde o temprano. Algunos, como José, le tocó casi 20 años. Bien. A otros fue rápido. Bien. Contigo y conmigo, Dios es el que determina cuándo es. Porque es el tiempo mejor para Dios obrar. No es que Dios necesita hacer un plan, no, es que Dios el plan ya lo trazó desde el principio del mundo para nosotros y Dios nos está pasando por los procesos de Dios de madurez y carácter para que cuando pase el tiempo que no entendemos, nosotros podamos ser hombres y mujeres sólidas y firmes, que nada nos hará mover. Y por último, no dejes que los sueños se deshagan. Bien. Alguien dijo, no dudes en la oscuridad lo que Dios ha mostrado en la luz. Bien. No dejes que los sueños se deshagan. Bien. José le dio un sueño. Martin Luther King decía, yo tengo un sueño. Bien. En términos generales, que todos sean iguales. Que mis hijas negras puedan estar en las escuelas de los hijos blancos. Que no haya ese odio. Bien. Así que, mira, no permitas que nada interrumpa tu sueño. Termino con estos dos textos bíblicos. Isaías 54, versículo 2, dice, ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tu tienda sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas. Está diciendo, no importa el tiempo que estés pasando hoy, sigue soñando. Sigue soñando. No entiendo, es que yo no sé lo que estoy pasando. Sigue soñando. Aquí hay 5 principios que te van a ayudar a poder seguir soñando mientras Dios hace lo que va a hacer. ¿Bien? Sigue, ese texto me dice, sigue trabajando, sigue echando para adelante, no te detengas. ¿Bien? Ricky, en la pastoral vas a ver cosas que tú dices, Señor, ¿y qué pasó aquí? ¿Bien? Que uno le da ganas de entregar el inalámbrico. Sigue soñando. Eso va a pasar. Eso es un tiempo. A veces en la experiencia de vida, esto va a pasar. Acuérdate, esto va a pasar. Aprende a esperar al Señor. Y acuérdate que aún en medio de la espera, puedes seguir soñando. Acuéstate por la noche, en vez de permitir que esos monstruitos y esto y lo otro, y resolver cosas, y resolver cosas, y resolver cosas. Ponte a soñar. Ponte a soñar. ¿Bien? No es que seamos irresponsables. Tenemos que sentarnos a tirar números matemáticos. Pero los números no son los que dirigen nuestra vida. ¿Bien? Porque Dios es el que multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Matemáticamente hablando, ¿cómo tú vas a multiplicar por 0? O sea, uno hace lo que tiene que hacer, pero uno tiene que aprender a seguir soñando en el Señor. Y Habacuc 2, capítulo 2, versículos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que la leyera en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Bien, espéralo. Mire, sigue soñando para ti mismo. Sigue soñando. Una vez, yo no me acuerdo si fue Einstein, que se le quemó el laboratorio. No, mentira. No fue Einstein. El que hizo Alba Edison. Se le quemó el laboratorio. Después búscalo. Se le quemó el laboratorio y lo llamaron. Eso fue para el principio del 900, los 800 finales. Se le quemó y dice, se te está quemando el laboratorio. Después de tantos años de trabajo y cuando él llegó, vio aquel fuego, llamó al hijo rápido y le dice, mira, busca a tu mamá y dile que venga con sus amigas,
porque nunca en su vida va a haber un fuego tan grande como este. Le quemó todos los químicos que tenía y todas las cosas. Tan pronto apagaron el fuego, al otro día empezó a trabajar nuevamente. A los 2 años, para aquel tiempo, ya tenía 8 millones en patentes vendidas. O sea, estamos hablando, tú no permitas que el fuego destruya, que lo que no entiende destruya lo que Dios ya ha sembrado en ti. Aunque no lo vea, eso va a venir. Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos aquí hemos visto la mano de Dios en cosas que habíamos estado esperando? Yo creo que todos tenemos que decir, oye, sí, yo vi a Dios en este momento, yo vi a Dios aquí, yo vi a Dios aquí. Pues el mismo Dios que estuvo contigo en ese momento, está contigo en este tiempo de cosas que no entiendes. Y tarde o temprano, sueña para ti, sueña para tus hijos, sueña para tu familia, sueña para tu iglesia, sueña para tu país, ¿bien? Extiende tu visión y sueña en el nombre del Señor, ¿bien? Así que estos principios guárdalo como un norte en tu corazón. Porque hay cosas en la vida que hoy no entiendes. Quizás mañana las vas a ver en el tiempo de espera como Dios las contesta. Van a haber cosas en la vida que hoy no entiendas y quizás nunca la entiendas. Pero la confianza en el Señor te va a entender a que los pensamientos de Dios son más grandes que mis pensamientos. Los pensamientos de Dios están por allá arriba, por la estratosfera del cielo, y los míos están abajo. Así que si yo descanso en el Señor, aunque no entienda, yo voy a ser un hombre o una mujer feliz, porque sé que mi destino descansa en las manos del Señor. Estemos en pie, por favor. Gloria a Dios. Yo te pido que tú tomes un minuto para meditar en la palabra en aquellas áreas donde entiendes que Dios a tu vida ha ministrado en este día. Bien. Quizás en esta mañana necesitaba hoy escuchar esto. Bien. Y entiendo que por algo Dios inquieta. Quizás esta palabra la vas a necesitar el día de mañana, porque van a venir a tu experiencia de vida cosas que no vas a entender en el momento, que las vas a ver injustas. Acuérdate de José. Acuérdate de José. Porque hay promesas de Dios sembradas en tu corazón. Y aún las situaciones que se levanten no van a poder detener a hombres y mujeres que siguen esperando en el Señor. Que siguen esperando en el Señor. Así como Dios estuvo con José en ese tiempo en una forma tan literal y tan fuerte, hoy tenemos el fin de su historia. Y podemos ver como de principio a fin, Dios estuvo ahí. No dudes en creer que el mismo Dios que estuvo con él está en la historia de tu vida. La de José ya se cerró, la tuya está abierta. ¿Bien? Tus hijos verán quizás el fin y podrán decir, Dios le había dado a papi y a mami, le había dado una palabra. Bien, al fin de la historia, mira cómo esa palabra se cumple. ¿Bien? Pero el fin de la historia no es el fin de los días. El fin de la historia es el fin del trato específico de Dios contigo durante una escena de tu vida. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Sigue soñando en el nombre del Señor. Sigue soñando, no permitas que tus manos se caigan. Bien. Gloria a Dios. Yo en esta mañana quisiera hacer un llamado. Yo no sé si en esta mañana hay alguien aquí que nunca le haya dicho al Señor, te necesito como Salvador. Bien. Porque en algún momento lo hiciste y en el caminar hubo distracción. Pero cada ser humano necesita un Salvador. Y lo bueno de ese Salvador es que tiene nombre, se llama Cristo Jesús. Bien. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Bien. Cuando tú no existías, ya Él te tenía en su mente. Así que no somos ajenos a lo que Dios tenía en planes para nosotros. Así si en esta mañana hay alguien que necesita
tener una experiencia de salvación. Yo te invito a que tú te des la oportunidad. No te invito a que le des una oportunidad a Dios. Te invito a que tú te des una oportunidad porque el que necesitamos somos nosotros, porque el Salvador tiene los brazos abiertos para nosotros. ¿Sí? Si hay alguien esta mañana que quiere decir, oye, esa palabra yo la entendí bien y Dios me habló. Pero una palabra que puedas entender no es lo mismo una palabra que se entienda no solamente en el intelecto, sino en el corazón. Y quien único puede meter una palabra que cambie y transforme es el Espíritu Santo. Y es cuando Dios está en nuestras vidas a través de Cristo como Salvador. Así que en esta mañana, si no le has dicho a Jesús, entra a mi corazón como Salvador, yo te invito a que lo hagas hoy. Es una buena oportunidad. Habrá alguien en nuestros medios que quiera decir, Señor, aquí yo estoy. Hoy me destruiste todas mis defensas y vengo delante de ti con el corazón abierto y dispuesto a que tú y yo tengamos un trato diferente y bien personal. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera entregar su vida a Jesús? Si estás ahí, levanta tu mano y vamos a orar en el nombre de Jesús. Bien. Si hay una lucha interior en tu vida, te invito a que le digas a Jesús, Jesús, tú eres el campeón en mi vida. Yo voy a entregar mi corazón a ti, mi vida a ti en esta mañana. Y ya mismo oramos por lo otro, pero lo más importante en esta mañana es que la palabra que se ha predicado no solamente afecte tu intelecto, sino que transforme tu vida a través de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Habrá alguien? Pues vamos a orar. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos experiencias en nuestra vida que las luchamos. Tenemos interrogantes que están ahí. Pero en esta mañana el Espíritu Santo ha acomodado una palabra de Él en nuestros corazones. Y la Biblia dice que la palabra de Él no retorna atrás vacía, sino que hará la función por la cual ha sido enseñada. Así que reclámala en esta mañana en el nombre de Jesús. Reclama esos principios en el nombre de Jesús. Bien. Porque el sol está por salir. La justicia de Dios está por salir a tu vida. Pero guárdate en estos principios para que tu carácter después de esta experiencia sea un carácter sólido y firme como los hombres y las mujeres de este último tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Señor, delante de ti, Dios amado, estamos tal y como somos, con nuestras fortalezas, nuestras debilidades, con nuestras áreas perfectas, pero también con nuestras imperfecciones. Así que abrimos nuestro corazón delante de ti, Dios amado, oh Padre de la gloria, porque tu palabra en esta mañana, Dios, ha tocado nuestra vida y nos ha hablado, Dios, en aquello que necesitábamos hoy o que necesitaremos en el día de mañana. Por eso, Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, proclamamos que esta palabra tuya cayó en buena tierra, que es el corazón de mis hermanos, de mis hermanas y el mío propio. Y una buena semilla, cuando cae en una buena tierra, que es nuestro corazón, nuestra mente, Dios, va a producir fruto y fruto en abundante. Así lo proclamamos en el nombre de Jesús. Señor, y en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos que en este mismo momento están pasando por momentos retantes en su vida, Dios, que necesitaban hoy, Señor, recibir esta palabra tuya como fortaleza. Necesitaban recibir esta visitación de tu Espíritu a su mente, a su corazón y a su espíritu. Oh Padre amado, como guía, Dios, en medio de la situación del día de hoy. Proclamamos en el nombre de Jesús que ningún, Señor amado, alma forjada contra tus hijos va a prosperar. Que ninguna situación, Señor amado, que ha causado dolor, quebranto, inestabilidad, en esta hora, en el nombre de Jesús, tu palabra es más poderosa que la situación. Y proclamamos en el nombre de Jesús estabilidad para la mente, estabilidad para el pensamiento, poder del cielo a través de su Espíritu, a través de tu Espíritu Santo, Dios,
trayendo equilibrio espiritual, Dios, sobre las cosas de la vida, sobre las cosas del diario vivir, sobre las cosas que nos rodean, Dios. En el nombre de Jesús, hablamos una palabra de autoridad espiritual sobre el mundo natural en este momento. Y proclamamos orden del cielo, Dios, en todo aquello, Dios, que está rodeando, Dios amado, la vida de mis hermanos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y lo recibimos, Señor amado, y te seremos fiel, Señor amado, y proclamaremos, Dios, que en medio de la fiesta, Señor amado, nos gozamos contigo. Pero también en medio del tiempo difícil, Dios, tú eres el Dios que nos ha dado palabra poderosa para sostenernos durante este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús proclamamos buenos tiempos que vendrán, Dios, y propósitos tuyos y carácter formado en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, iglesia.